Es un privilegio estar en este GS Conference México. Les agradezco a los organizadores de tenerme aquí y voy a hablar de un tema que conozco y bueno, no espero que todos se enamoren del CS después de esto, pero van a encontrar son cosas útiles que les van a poder ayudar y quiero que entiendan cómo funciona el layout de CSS. Lo primero que quiero cubrir el día de hoy es algo que se llama Content Based Sizing. Esto es como de forma automatizada y esto se hacía desde el principio de los browsers y cuánto contenido o espacio debería de tener, como el contenido como Reflow, que no tenían que escribir nada especial para eso, era parte de la web. Lo que tenemos es bastante decente, son las especificaciones de CSS, es un módulo extrínseco e intrínseco y también es la altura y la anchura de estas propiedades y de esos valores de claves y también contenido. Aquí lo importante es este contenido, estos widths, estos valores clave y darles la opción de asignarles esta parte del ancho en la página. Así que vamos viendo qué significa esto. Lo primero que vamos a cubrir es este contenido mid. Es el tamaño más pequeño que puede tener una caja y que no se va a sobrepasar. En este contenido, en vez de este overflowing, se va a convertir en varias partes. Y también hay varias cosas que no le damos un segundo pensamiento y también esto depende del idioma que estamos utilizando. Por ejemplo, inglés o español, estos tienen ciertos límites donde los espacios o las puntuaciones se toman como palabras separadas y los browsers no lo tienen aquí, como lo ven en este ejemplo, en contenido más, tienen un punto final. Al final es una entidad que no se separa. Y esto por eso es el ancho de esta caja. En otros idiomas, específicamente para la parte asiática o el idioma chino o japonés, donde se utilizan caracteres o ideogramas, es una forma diferente, pero no siempre, porque hay reglas para ciertos caracteres. Estas también para este lenguaje del este tenemos esta puntuación y esto significa que si yo agrego una coma aquí, esta caja ahora tiene de ancho 2 caracteres y no una, porque en estos idiomas del este tenemos este espacio. Ahora también tenemos otros scripts, como por ejemplo by, que tiene que ver con los espacios entre las palabras. Así que el texto también puede tener ciertos límites ya en sílabas. Y antes de hablar de esta caja de la derecha, vamos a entrar al segundo valor, que es el max content, que es fácil de explicar, que es lo opuesto del min content o contenido mínimo. Y ese, dependiendo de los ejes que estamos trabajando, es si hay mucho espacio, va a ser el tamaño de la caja y ahí sí el contenido va a caber perfectamente. Entonces, es el máximo espacio que se necesita para una sola línea. Por ejemplo, si no necesitan el DIV o DIV, no sé en este caso dónde sucede, pero si es una palabra muy larga, como la que estoy mostrando, aquí en el min content box veo que está aquí y es el tamaño de esta caja. Pero en una situación de max content es una sola línea, es la cantidad de espacio que me va a tomar y así se ve el max content. Y hay un tercer valor, fit content. Desafortunadamente no es un valor de apoyo, pero estas 3 claves o estas palabras claves nos ayuda en el formato o en el layout. Y aquí voy a subrayar cómo se puede hacer.
Así que fit content no es un valor fijo comparado con mean content, y es un rango entre el primero y el segundo, mean content y max content en un texto. También puede ser un porcentaje de largos dependiendo del lenguaje que estamos utilizando. Entonces podemos agregar un valor dentro del paréntesis. Este es algo difícil, un poco difícil de explicar, pero espero que las DevTools no me puedan ayudar. Pero en este ejemplo vemos 3 columnas con mean content, max content y fit content. Y ahora si vemos este texto que está en max content, vemos que es 482 píxeles, y cuando yo reacomodo, le doy otro tamaño, se va a encoger a un tamaño mínimo que es igual al mean content. Pero si hay mucho espacio, podemos expandir el navegador o el browser hasta que llega a 300 píxeles, el cual es el valor que puse dentro del paréntesis. Si ustedes ven mi código, aquí puse fit content entre paréntesis 300 píxeles para la última columna, y así es el límite. Si yo cambio este valor de 300 y lo hago más grande, por ejemplo, 482, en caso de que no necesitan más espacio, por ejemplo, lo cambiamos a 500, y 500 es mucho más largo y es más largo que el max content del texto. Pero si continúo expandiendo el navegador, se van a dar cuenta que no llega al valor de 500 en el paréntesis, sino que se detiene en lo largo del max content. Así funciona el fit content. Es este rango entre el tamaño del mean content y ya sea el tamaño del max content o el porcentaje de largo que yo definí dentro del paréntesis. Bueno, ahora ya que tenemos esta parte cubierta, podemos pasar a la siguiente sección, que es Flexbox. Flexbox fue el primer módulo de layout que se construyó y es mucho más poderoso que otras técnicas previas. Flexbox nos permite tener en este browser o navegador un espacio y que puede ser un poco confuso al principio porque el resultado final no sea explícitamente lo que necesitan, pero bueno, Firefox es el único que tiene este Flexbox Inspector y vamos viendo esto. Y bueno, estoy en Firefox y si se van a la pestaña de Layout, van a ver que tienen esta opción. Aquí en la maquetación, aquí tengo mi primer ejemplo y en el inspector van a activar esta pestaña o tab y pueden escoger con este botón, cualquiera de los dos es correcto, pero en este overlay o en este traslape van a ver que hay espacio libre disponible entre una imagen y otra. Y si ven en este panel de layout, van a ver esta dirección que tiene un estatus de Now Wrap. Y eso lo que hace el browser es agrandar o encoger este espacio. De esto voy a hablar un poco más en los ejemplos que vienen abajo. Y ahora, lo que es bastante padre con este Flexbox es la distribución del espacio. Es una forma nueva de cómo hacemos o cómo podemos desplegar los elementos o items en nuestra página, dependiendo de ciertos factores, dependiendo del espacio disponible, el contenido. Podemos empezar con este elemento o item. Y hay un algoritmo. Es algo complicado, pero está especificado en detalles en cómo funcionan todos estos cálculos. Y personalmente, la clave para saber este Flexbox o entender es cómo entendemos las características o propiedades de este parte. Entonces, si tenemos un valor de 100 píxeles,
Y de forma intuitiva, las personas esperan hacer esta caja de 100 píxeles porque estamos en control de las instrucciones de los tamaños, pero este es el punto inicial en donde decidamos cómo se calcula la caja. Recuerden aquí que la clave es el punto de inicio, porque si todos los ítems se van a crecer o encoger, el tamaño final no va a ser lo que pongan ustedes en el flex basis. Así que vamos pasando abajo esta siguiente sección, que es lo básico de Flexbox. Y bueno, vamos hablando de este escenario en donde los valores flex que se les dan pueden darles resultados diferentes y de nuevo, dependiendo del contenido, lo ven aquí en 3 columnas. La primera tiene el mismo contenido. Esta es una oración o this is a sentence. Y la única diferencia de estos dos grupos o set o contenido, y déjenme realzarlo, estos dos divs tienen el mismo estilo. Si lo ven aquí, van a ver que estos dos divs están set o están configurados para Flex y tienen esta maquetación específica con div. Y esto significa que estos elementos Flex van a tener este valor inicial. Si ustedes ven aquí, este Flexbox tiene estos valores claves que resuelven, porque por sí mismo el Flex está escrito así y tiene estos valores. El inicial de Flex, si no hacen con el default, es 0 y luego se encoge a 1 y luego el Flex Basic es auto o automático, como lo ven en esta parte. Es posible cambiar estos valores Flex, pero por default es 0 o auto. Quiere decir que estos elementos no van a crecer más allá de eso y por eso hacemos este resize o lo volvemos a diseñar en tamaño. Y de nuevo, no va a crecer más allá del contenido máximo o max content. Pero si lo encogemos a 1, quiere decir que este elemento va a ser menor o se va a encoger para llegar a una sola línea. Entonces va a empezar a encoger en este punto. El segundo set de contenido también va a empezar a encogerse en este punto porque ya no hay espacio libre. Entonces, todo se va a empezar a encoger. Cuando yo presento este ejemplo, pues de alguna manera van a ver cómo la segunda columna se encogió mucho, pero en el primer ejemplo no se requirió este encogimiento, a pesar de que estamos aplicando los mismos valores flex. Pero vean cómo el comportamiento de la segunda columna es muy diferente que el primero. Bueno, ahora vamos a hablar de estos básicos de Flex. El valor inicial es auto. Y auto típicamente nos lleva al contenido o lo ancho máximo del contenido. Y en este ítem o elemento significa que también esta parte ancha se resuelve con auto. Y el navegador tiene este content size y inicia en un punto. Entonces, vamos a ver qué nos puede mostrar el Flexbox Inspector. Lo voy a resaltar para que ustedes lo puedan ver. Y el tamaño inicial, que es content size, es más o menos 1023 píxeles, casi 1024. Y el espacio, lo que va a encoger el navegador es 1 y entonces el tamaño final que vemos en la página es esto. Entonces, de esta manera visualizamos muy fácilmente. Si no tenemos un ancho explícito, vamos a ver este ancho, vamos diciendo 200 píxeles. Este ancho empieza a ser el punto inicial para el cálculo.
En este ejemplo específico, porque nuestro factor es 0, no va a crecer, y el tamaño final va a ser 200, es 198 debido a este ejemplo. Pero aquí lo interesante es que si hay un valor de flex basis, vamos diciendo 0, 1 y vamos diciendo que 300 píxeles, entonces a pesar de que hay en esta caja un ancho de 200 debido al flex basis, el inicio empieza a ser 300. Sabiendo esto, algunas veces cuando ustedes ponen este ancho en 200, es debido a este elemento flex con este set específico. Esto es algo para que ustedes lo recuerden. Vamos pasando a la distribución de espacio libre o free space. Y de nuevo vamos a ver este auto y 0. Y de nuevo tenemos estos 3 elementos, pero ahora tenemos el mismo contenido. Tienen diferentes valores flex. Vamos viendo cuál es cuál. Para este primer ejemplo tengo un valor flex de auto en la caja y auto resuelve, bueno, crece 1, encoge 1. Para el segundo, todo es lo mismo, excepto es que necesito crecer en 2 en vez de 1. Y en la caja final es 0 crecimiento. Y las otras 2 valores, flex shrink y flex basis, funciona para los demás. En esta situación, déjenme expandirme. Se van a dar cuenta que hay espacio libre y se ha distribuido en una relación de 2 a 1. Déjenme resaltar esto. Si ven el diagrama, nos muestra el tamaño original y es 253. Y como hay un espacio extra, está aquí, se ubica, es más o menos como 77 píxeles. Y si vemos el segundo, el valor 2 de FlexGrow, lo que van a ver es, tiene el doble de tamaño del espacio libre comparado con el primero. Aquí esta es la implicación de utilizar este valor de FlexGrow, que es el doble o cualquier relación entre sus elementos flex. Y si ven el final, el tamaño final, definitivamente no son múltiples uno de otro, como esta segunda caja no es lo doble de la primera. Si tienen este tipo de escenario es cuando el flex basis como 0 entra aquí. Y le dicen a su navegador que no inicien con esto. No toma en cuenta el tamaño del contenido. Si ven esta caja con 0, todo el espacio libre está aquí en wraps. Y como establecimos anteriormente en la página de tamaño, el browser o el navegador no va a cortar palabras, sino lo que va a hacer es encoger la columna hasta su mínimo espacio y no hay espacio libre. El resto se va a distribuir en estas 2 columnas y todo este espacio se concentra o se ubica en una relación de 2 a 1. Esta caja es casi 324 y en la segunda casi el doble. Esta es la diferencia en cuanto a tamaños que ustedes pueden lograr con Flexbox simplemente cambiando los valores básicos de Flex. Entonces, dependiendo del resultado final que ustedes necesitan, esto es lo que deben de tomar en cuenta porque va a afectar los elementos Flex. Algo más que quiero hablar de Flexbox es el hecho de que pueden utilizar las propiedades de alineación que ya hay. Esta
posibilidad de alineamiento a través de esta Flexbox es un gran plus, porque todo este espacio libre que se distribuye en los diferentes valores, déjenme resaltar esto de nuevo, van a ver este overlay que tenemos aquí y vemos cómo queda todo este espacio libre. Estas propiedades de alineación van a estar a través de estos módulos de overlay, pero solo se pueden utilizar en una cuadrícula de Flex, gracias a estas herramientas o DevTools. Y creo que a partir de aquí, esta es la magia del complemento o de autocompletar. Y estas propiedades lo pueden ver en todas las... hay numerosas opciones que le van a poder hacer o distribuir el espacio libre, quizás no el contenido total del bloque, sino entre sus elementos. Tienen 3 sets de valores para el espacio libre. Y entonces hay mucha flexibilidad cuando estamos hablando de esta distribución y de los elementos flex. Para hacer las justificaciones, tenemos en estos ejes principales y lo podemos de nuevo ver en esta maquetación. Como en los ejemplos, va a mover a todos los subelementos que están entre ellos. Y si cambiamos la dirección de flex a columna, y luego le damos la altura, vamos a darle un valor arbitrario de 45. Vemos que no cambia la dirección, está fluyendo el contenido. Pero vean cómo el eje central se mueve de la parte inferior a la superior y espero que vean mi cursor para ver estos ejemplos. Entonces, este eje principal es cualquiera que esté perpendicular a este eje principal. Y si ven mis elementos, ven que tienen la misma altura. Y llegamos a este momento en donde lo van a poner en el display de Flex. Pero con estas propiedades vamos a tratar de alinear estos elementos y los centramos. Inmediatamente se encogen a la altura inicial. Aquí un valor interesante para alinear elementos se llama baseline. Y esto es muy útil cuando tienen algo como un ejemplo como este, que son diferentes tamaños de fuentes y pueden utilizar el baseline para alinear todo a través de su contenido Flex. Si tienen, no sé, por ejemplo, algo editorial que involucra diferentes elementos Flex, pueden alinearlos de forma muy sencilla porque tienen esta parte contenedor Flex o Flex Container que nos ayuda con la altura total. Déjenme cambiar algo más grande, estos valores. Y se van a dar cuenta que hay estos espacios blancos entre sus elementos Flex, pero hay otra opción como para empaquetarlos a través de contenido y Start y como los pone todos hacia arriba y les deja todo el espacio libre en la parte inferior. Y es gracias a estas propiedades de alineación que tienen en su contenedor. Continuando, vamos siguiendo con la cuadrícula CSS. Y bueno, sin importar, esto nos ayuda mucho tener esta herramienta que es el Grid Inspector. Y estos son diferentes elementos en donde nos va a dar filas y columnas. Entonces va
a colocar de forma automática en la cuadrícula, dependiendo de las especificaciones, y se va a poner una después de otra, y es un comportamiento bastante estándar. Tenemos el div y las clases, pero de nuevo vamos viendo cómo funciona la cuadrícula. De forma similar, tenemos este panel. Tenemos números, pueden mostrar los números, las líneas, las columnas, y si tienen varias cuadrículas en una misma página, esto es bastante divertido. Y este ejemplo básico, me gusta esta sintaxis. Tenemos display grid, después tenemos esta plantilla, template, grid template columns, y veo dos filas, 3 columnas, y como dije, nada especial de cómo se maqueta, pero vean qué simple, de forma manual podemos poner elementos en ambas direcciones, como una tabla de ajedrez. Y vamos viendo otra vez lo ancho. Nada espectacular en un contenedor. Tengo 3 elementos y las propiedades que controlan los elementos de la cuadrícula en este tablero de ajedrez es la cuadrícula de filas y columnas. Y esto es muy útil porque en la segunda quiero, en la mitad de la tabla de ajedrez, le voy a dar 2 a la línea 2, centrarlo, y también en la columna 2 es exactamente la mitad. Y lo vemos aquí en la fila 3, columna 3, y así lo ubicamos. Los números para para maquetaciones más complejas, tenemos que ver cuál es el número de la cuadrícula, y así esto nos ayuda. Es muy útil este overlay. Ahora, en cuanto a los nombres o las áreas de la cuadrícula, esto me encanta, me gusta mucho. Y si ven de nuevo la sintaxis, es ya un poquito más complicado. Pero los DevTools agolpan estos valores, y lo que podemos hacer una vez que los ubicamos, las filas y las columnas, podemos asignarles ciertas áreas con nombres. La sintaxis, ¿cómo funciona la sintaxis? Hay un bonche de líneas. Cada una de estas representan una línea, y los valores también representan las columnas. Aquí tenemos 6 por 6. Necesito tener 6 líneas y 6 columnas, todos con sus valores, para tener esta pieza de código y modificarla con los elementos sin cambiar, sin el propio código. Y como pueden ver, después de asignar en la plantilla, puedo asignar en la área específica. Por ejemplo, puede ser diferentes nombres de animales como ratón, tecolote, flamingo, etcétera. Y lo puedo hacer de forma directa desde esta área de la plantilla. Déjenme ver cómo está funcionando mi código. Entonces, en lugar de tener 4 células para el ratón, ahora nada más tengo 2, y simplemente cambio a un nivel de contenedor de cuadrícula. Esto es muy útil, especialmente cuando están haciendo layouts de tamaño de la página, y no tienen que ir y encontrar cada elemento de cuadrícula y luego hacer un código para su posición. Más bien lo pueden aislar y nada más
modificar el contenido de esa cuadrícula. Y luego tenemos la parte de animación de la cuadrícula, tanto en filas como en columnas. Aquí creo que tenemos estos valores y no sé cuándo el navegador lo va a implementar, pero pueden hacer esta animación en filas y columnas. Y todo esto viene en las especificaciones y nada más es que esta característica la tenga el navegador. Y podría parecer que esta pieza de ajedrez está como saltando, pero tanto columnas como filas de la cuadrícula. Aquí está el truco. Aquí tenemos este elemento de la cuadrícula y hay 2 filas y 2 columnas nada más. Si me muevo hacia abajo al keyframe, pueden animar ya sea el tamaño de la columna o el tamaño de la fila, y es exactamente lo que están viendo aquí. Aquí tenemos las propiedades en donde le decimos a la pieza de ajedrez que se mueva en esta. Así se ven los cambios. Aquí lo divertido desde que yo empecé a dar esta plática es Chrome y puse el Grid Inspector. Si están utilizando Chrome, se meten a la funcionalidad de Inspect y tengo muy buenas noticias para ustedes. Estoy en Canary, me va a tomar algo de tiempo, pero hay un inspector de cuadrícula o Grid Inspector. Y la ventaja es que hay una paridad también con Firefox. Pueden ir al panel de maquetación y van a ver todos estos tamaños y estas cifras, pero también hay que decir que es una nueva característica de Chrome y hay todavía algunos problemas de bugs, pero esto significa que necesita nada más mejoras, pero estamos esperando que cambien esto y para que la maquetación en CSS pues sea mucho mejor. Bueno, cambiando, ahora voy a hablar de este otro concepto, de este tamaño flexible o flexible sizing. Y bueno, aquí es es interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la maquetación dentro de CSS y lo largo de las unidades, ya sea en unidades o port units. Y aquí el problema es que todos los elementos cambian de tamaño. Cuando se utiliza la cuadrícula de CSS, tiene nuevas características o propiedades y, bueno, son esta unidad nueva que es la FR, que es el espacio libre disponible, y también nos presenta este mix max function o esta función que es parte de lo que ya cubrimos del contenido y es auto, que ya tiene tiempo, pero son estos diferentes valores que no cambian y tenemos este ejemplo que se ve en la pantalla. Todo esto se soporta en la cuadrícula con todos estos ejemplos. Tiene todo este red, y para esta presentación lo que quiere decir, a ver, ¿cómo vuelve a tener estos tamaños? Hay varios ejemplos. Vamos viendo este primero que cubre FR y auto, lo ven en su pantalla. Para FR puse los valores 1, FR2, FR para hacer una distinción que con FR podemos explícitamente cuánto espacio libre se va a distribuir, y este primero y 3 es la mitad de la segunda
caja porque así lo pusimos. Auto es algo similar a FR, pero más como en aislamiento y tienen lo mismo de largo. Y cuando combinamos el primero con el segundo, auto y FR, nos toma todo el espacio libre que tenemos, y lo podemos ver aquí, y se va directamente a la caja verde con FR, pero si no hay espacio, vemos cómo se empieza a encoger o a quitar. Y mientras quito más espacio, se van a dar cuenta que no cambian las cajas azules porque están ya fijas en el contenido máximo, pero la caja verde va a seguirse encogiendo hasta que llegue al contenido mínimo, lo más que se puede. Y entonces ya empieza a quitarles espacio a las azules. Cuando ya no hay más espacio, las tres cajas terminan con el mismo tamaño, pero no cambian sus tamaños en la misma velocidad. Esto es contenido mínimo, contenido máximo, y esto es muy interesante de comparar. Min-max y fit content trabajan muy similar con valores máximos y mínimos, pero el primero tiene dos argumentos, es el mínimo, el segundo es máximo. Y vamos viendo el ejemplo número 5, en donde tenemos una caja con FR, una de auto y otro con fit content. Si nosotros empezamos a perder espacio, este es el máximo, vean el verde, claramente tiene mucho de largo, y empiezo a encogerlo, voy a seguir encogiendo, y se van a dar cuenta que el fit content y auto llegan al tamaño mínimo, al mismo tamaño, aunque el comportamiento es un poco diferente. Y la comparación es más aparente cuando vemos el ejemplo 6. Ahora tenemos todavía la caja azul, que es auto, pero tenemos la amarilla, que es min-max. Esta empieza a ser interesante porque cuando la columna se agranda o se encoge, y de nuevo voy a empezar cuando tengo mucho espacio. Auto tiene todo el espacio cuando hay mucho de este y empieza a ceder este espacio cuando el navegador se encoge. Y una vez que auto llega a su tamaño máximo de contenido, aquí ya no se encoge, se mantiene igual, pero la caja amarilla es la que se empieza a encoger. Y si continuamos, vamos a llegar a un punto en donde las tres columnas empiezan a encoger. No puedo decirles exactamente dónde, pero es cuando llegan a su tamaño mínimo al mismo tiempo aquí. Aquí, más o menos, estas dos van a terminar en un contenido mínimo, mientras que el amarillo, como lo pusimos, es 200. Los demás respetan sus tamaños y acaban al mismo tiempo. Cuando hay mucho espacio, el fit content, en este ejemplo, lo puse en 200, mientras que auto y min-max continúan creciendo. Este es el punto en donde llega casi a 200. Y después, cuando auto llega a su tamaño máximo y la caja min-max empieza a crecer hasta que llega a 400, se para y luego es la azul. Lo que estoy tratando de demostrar en estos ejemplos es el hecho de que podemos tener diferentes elementos con diferentes tamaños, y esto es muy bueno. ¿Cómo lo puedo utilizar entonces en un ejemplo de la vida real? Les voy a presentar dos ejemplos que creo que es un diseño que creo que
que nos da estas muy buenas imágenes junto con los encabezados y tenemos toda esta vista completa. Y podemos ver que los tamaños, cómo empiezan a cambiar. En el primer ejemplo, usé porcentajes para darle tamaño a los elementos y si lo encojo a lo mínimo, se van a dar cuenta de como todo se está encogiendo en la misma proporción porque puse porcentajes. La imagen ya es muy pequeña, pero el texto ya no se agolpa, está demasiado apachurrado y es porque todo se está encogiendo en la misma proporción. Entonces hay un punto en donde ya los porcentajes vamos viendo que al 65% y otros porcentajes aquí lo van a ver, pero en el segundo ejemplo no le pasa esto porque utilicé todas estas unidades de tamaño y de variaciones, pero nos permite tener una maquetación más robusta. Así que a pesar de que tengo esto, no tengo que escribir extra breakpoints debido a esta situación, por lo cual creo que esto es una implementación muy importante sobre esta forma de poner tamaños en Flex. Aunque parece que las propiedades de CSS no parecen ser como tan poderosas, aquí en esta cuadrícula pues vemos que hay muchas propiedades del CSS. La última vez que verifiqué eran más de 500 y el CSS mezcla como un tipo de magia cuando se combinan todas estas propiedades, porque la cuadrícula también nos permite un traslape que no se podía antes o una sobreposición. Podemos tener una maquetación con CSS, por ejemplo, como lo que están viendo en esta diapositiva, formas. Podemos hacer cosas muy interesantes. Y esto es un ejemplo muy rudimentario para poderles explicar de nuevo estos tamaños y variables en las columnas, pero ustedes que están en esta parte creativa van a poder llegar a cosas más interesantes que yo, porque hay tantas posibilidades porque actualmente en el Internet hay muchas de estas posibilidades. Y bueno, para terminar, CSS está evolucionando, está cada vez más poderosa. Y tenemos estas propiedades de maquetación que nos pueden ayudar a la naturaleza dinámica de la web. Y con eso van a venir más conceptos. Entonces, espero que ustedes empiecen a utilizar estas características de DevTools entendiendo cómo funcionan. Y si quiero terminar diciendo que con estas nuevas características, solamente háganlo. No les va a dar tanto miedo como parece en un principio.